السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy es el primer día del nuevo año y también es el viernes, se comienza con el viernes bendito. Como es tradición, intercambiamos salutaciones en el comienzo del nuevo año. Yo también recibo mensajes de miembros de la comunidad por el nuevo año. Y ustedes también están felicitándose unos a los otros en el mundo occidental o en los países denominados desarrollados. Toda la noche antes de que comience el nuevo año se pasa bebiendo alcohol, comportándose de forma animal, y comienza el nuevo año con fuegos artificiales. De hecho, en los países musulmanes también comienzan o dan bienvenida al nuevo año. Ayer se dio la noticia en Dubái, había noticias sobre los fuegos artificiales donde se iban a mostrar este espectáculo, y había un edificio, un hotel de 63 plantas que estaba prendiéndose fuego. Sin embargo, las noticias seguían diciendo que no iba a tomarse ninguna medida, y si el edificio se estaba destruyendo, que se destruyera, porque se iba a continuar con el programa de los fuegos artificiales y las celebraciones que iban a tener lugar en un lugar muy cercano. Aunque la condición de la mayoría de los países musulmanes hoy es muy penosa, sin embargo, estas celebraciones mundanales son una muestra de su poderío económico. Aunque no se hubiese prendido fuego ese edificio, se esperaba de estos países que sus países ricos musulmanes anunciaran que no vamos a gastar nuestro dinero en estas extravagancias. Y dado que hay muchos musulmanes que están necesitados, sin embargo, aquí se han olvidado de la propia enseñanza, y la condición de ellos es que hace unos días del mismo Dubái vino la noticia de uno de estos de los más grandes hoteles que hay en Dubái, habían
expuesto el árbol de Navidad más caro del mundo, cuyo coste se estimaba en 11 millones de dólares. Estas son las prioridades de los países musulmanes ricos. Sin embargo, con la gracia de Allah Ta'ala, la mayoría de los Ahmadis gastan su noche, pasan la noche envueltos en la oración o se levantan temprano por la mañana y ofrecen las oraciones voluntarias y comienzan el nuevo año orando. En muchos sitios se ofrecieron las oraciones del Tahajjud en congregación, pero a pesar de ello, a la vista de estos somos no musulmanes, y todos estos que se comportan de forma animal, gastan dinero y hacen especiales funciones para celebrar tradiciones de otras religiones, son considerados musulmanos. En cualquier caso, con la gracia de Dios Todopoderoso, somos musulmanes y no necesitamos la certificación de nadie. En verdad, si necesitamos una certificación, la necesitamos o la deseamos a la vista de Dios solo, y es que seamos verdaderos musulmanes en su vista. Para ello no es necesario, no es suficiente que solamente ofrezcamos una oración individual o congregacional del Tahajjud del primer día del año, o que demos algo de caridad, o que hagamos alguna buena obra y sintamos que con ello nos somos merecedores de ganarnos el paraíso de Dios Todopoderoso. No hay duda que esta es una buena obra y que sirve para atraer la gracia de Dios Todopoderoso, pero solo cuando estas obras se hagan con regularidad. Dios desea de nosotros, de sus sirvientes, que hagamos buenas obras de forma permanente. Dios desea que su siervo constantemente se adhiera a sus ordenanzas y que haga buenas obras de forma continuada. Uno necesita que con las oraciones en los corazones se produzca un cambio revolucionario en su corazón, y solamente será entonces cuando Allah Ta'ala se va a contentar. Una buena obra que solo perdure 1 o 2 días no es una buena obra. Sin embargo, tenemos que ponderar qué tipo de obras o de acciones son las que tenemos que adoptar con el objeto de que consigamos el contento de Allah Ta'ala. Para ello he seleccionado varias citas del reformador que Allah Ta'ala ha enviado en esta época para que nos dé la guía, y en las que él en varias ocasiones se dirigió a su comunidad para que se forjara esta consistencia y esta constancia para ganar el contento de Allah Ta'ala. Estas palabras no solo van a tener su efecto en el primer día del año, sino que deberían operar los 12 meses y los 365 días, deberían bendecirnos. Y entonces podremos ser recipientes de la gracia de Allah Ta'ala. El Santo Mesías prometido constata: mirad al estado del mundo. Nuestro santo profeta sallallahu alaihi wasallam mostró a través de su ejemplo en su vida y en su muerte, que su vida y su muerte era todo por Dios Todopoderoso. Hoy, en los musulmanes que hay hoy, si a alguien se le dice que eres musulmán, él dirá alhamdulillah. El que lee el kalema, él es por Allah. Sin embargo, los principios lo hacen solamente por el mundo. Dicen la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
pero lo hacen solo por el mundo y mueren por el mundo. Hasta que cuando llega el momento de su muerte, el mundo es el objeto de su amor y su deseo. Entonces, ¿cómo podemos decir que sigue al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El santo Mesías prometido dice que esto debe ser considerado y no deberéis considerar algo trivial. No es fácil ser musulmán. Seguir el ejemplo del santo profeta Muhammad, la obediencia al santo profeta Muhammad, hasta que no la procesemos dentro, no debemos estar contentos porque solamente es una cáscara. Sí, si os denomináis, si decís que si no seguís al santo profeta, no seguís las enseñanzas del Corán, el estar contentos solo con un nombre o con una cáscara no es suficiente. Si no seguís las enseñanzas, entonces es algo tangencial. Un musulmán preguntó a un judío que se hiciera musulmán, le pidió que se hiciera musulmán. El judío le dijo: no te contentes solamente con el nombre. El judío le dije: llamé a mi hijo Khaled, pero antes de esta tarde le he enterrado. Khaled significa uno que tiene una vida larga. Sin embargo, con este nombre no tuvo vida y su vida no duró ni un día. Por lo tanto, debéis buscar la realidad y no estar contentos con epítetos. ¡Qué tristeza! Que siendo seguidor de la umma del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vive una vida como los incrédulos, de mostrar el modelo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en vuestra vida y generad la misma situación, y veréis que si no tenéis esa condición sois seguidores de Satanás. En resumen, debéis entender claramente que el objetivo de la creación del ser humano es ser querido de Dios, porque hasta que no seamos queridos de Dios y no encontremos el amor de Dios, uno no tiene una vida de éxito, y esto no puede conseguirse hasta que uno no obedezca y siga al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de su bendito modelo. Y el santo profeta, con su ejemplo, nos dijo que era el Islam. Por lo tanto, cread ese Islam dentro de vosotros para que seáis queridos de Dios. El Islam no nos prohíbe que participemos de las bondades del mundo. De hecho, viviendo en este mundo, hay que dar predilección a la fe sobre los asuntos del mundo. Hablando de este tema, el santo Mesías prometido constata: el Islam no permite el monasticismo. Esto lo hacen los cobardes. Las relaciones de un creyente con el mundo, cuanto más altas son una fuente de un progreso espiritual, porque su verdadero objetivo es la fe, y el mundo y su riqueza son un medio para que sirvan a la fe. El verdadero objetivo es que el mundo no debe ser la última meta. Más bien, el verdadero objetivo de conseguir el mundo sea servir a la fe, y tener el mundo lo haga para servir a la fe, como si una persona viaja de un lugar a otro y necesita un medio de transporte y provisiones. El verdadero objeto es llegar al destino. El transporte y la provisión es algo accidental. De la misma forma, el ser humano debe alcanzar el mundo, pero considerándolo un sirviente de la fe. Cuando el Santo Corán dice, en el Santo Corán, cuando nos ha dicho que en esta oración es que nos ha dado: Señor nuestro, concédenos el bien de este mundo, así como el bien en el otro, y presérvanos del tormento del fuego. Habla un beneficio que nos dé beneficio en la vida futura. Es decir, debemos conseguir las bondades de este mundo, pero ese mundo que nos sirva para una mejor vida en la vida futura. Con esta enseñanza nos demuestra que el creyente debe tener presente las bondades del mundo futuro
y utilizando las bondades de este mundo significan aquellos medios que un creyente debe adoptar para ganar los objetivos mundanales. Conseguid al mundo con lo cual podáis conseguir bondad y no una forma que sea fuente de dolor para otro ser humano o una fuente de compromiso para nadie o que produzca algún tipo de vergüenza. La consecución desde el mundo sin duda es una fuerte de obtener las buenas cosas en la vida futura. Es decir, tenemos que conseguir cosas de forma que no generen daño a nuestros semejantes, porque entonces esa consecución que no genera daño a los demás es lo que a Allah Ta'ala le gusta. El Santo Mesías prometido dice: debéis comprender qué significa el infierno. Un infierno es aquel en el que Allah Ta'ala después de morir ha prometido, y otro es en esta misma vida. Si no es por Dios, entonces es un infierno. Si no hay buenas obras en este mundo es un infierno. Allah Ta'ala el exaltado no quita el dolor de una persona. Allah Ta'ala no mira cómo dar confort a alguien. No imaginéis que algún poder o riqueza o propiedad o progenie sea fuente de contento para alguien o de tranquilidad para alguien, y que es el paraíso debido a ello. Es decir, que este mundo se convierte en un paraíso en este mismo mundo. Ciertamente no. La satisfacción, el contento, la tranquilidad que están entre la recompensa del paraíso no se encuentran. Estas cosas solo se consiguen viviendo y muriendo por Dios. Para ello los profetas, en particular Santo Abraham y Santo Jacob, dijo que no nos dejes morir a menos que estemos en estado de sumisión. Los placeres de este mundo crean la sed de las cosas impuras. Igual que un enfermo está enfermo y pide y sufre más sed, como hay enfermos de polidipsia y continúan con sed hasta que mueren. El fuego de los deseos innecesarios son aquellos que no le dejan en paz, al contrario, le sumen en una ansiedad, en un estado de ansiedad y dura. Por eso este aspecto, amigos míos, se refiere a los Ahmadis, no debe ocultarse que el dinero o la propiedad, la familia, no sea un motivo de pasión e intoxicación que cree una distancia entre Dios y Él. En otras palabras, que se cree una distancia entre Allah Ta'ala y Él. Luego el Santo Mesías prometido dice: mi corazón ha sentido que todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de todo el mundo, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio, demuestre que el ser humano debe inculcar estos atributos que solamente, es decir, en cada partícula, en todos los mundos, en cada embrión, etcétera, Allah Ta'ala está allí. Luego es clemente, es misericordioso. Cuando uno dice: a ti solo te adoramos, debe adoptarlo en esa forma reflectiva, en las calidades de Rabubiyyat, Rahmaniyat o Rahimiyat o Malikiyat. Estos epítetos de Dios debemos uno atribuirlos, hacerlos propios. La altura de la excelencia es que el hombre se embeba en los colores de Allah, que adopte esos colores, hasta que no llegue hasta ese momento no debe descansar. A partir de ahí nace una atracción que torna al ser humano hacia la oración de Dios y se convierte en el objetivo de la vida. Y
es cuando uno adora a su creador y ese es el objetivo para el que ha sido creado. Y cuando esto se genera, dice Yafaluna Mayu Marun, uno no puede confiar en la vida, por lo tanto uno debe tener presente la muerte delante. Por eso entre las ordenanzas de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala puede adherirse a las ordenanzas de Allah Ta'ala. Hay alguien que pueda asegurar que va a vivir después de Zohor y Asar. Ocurre a veces que se va la vida de repente. A veces personas que están muy sanas fallecen. El Santo Mesías Prometido, relatando el incidente, habla de que Wazir Muhammad Hassan Khan Saheb vino de dar un paseo y empezó a subir las escaleras. Había subido un par de escalones cuando se mareó. Su ayudante le dijo, ¿le ayudo? Dijo no. Continuó subiendo 2 peldaños más, volvió a marearse y con ello falleció. De la misma forma, otra persona, Ghulam Mohiuddin, era miembro del Consejo de Kashmir, también falleció de repente. Por lo tanto, nadie sabe cuándo va a venir la muerte. Por eso es tan importante de no ser complaciente. El sentir empatía con la fe es muy significativo cuando uno se está muriendo. En el Santo Corán dice que cuando llegue la hora es una cosa tremenda. La hora no solo significa el día del juicio, sino cuando es el momento cuando hay un corte completo, cuando el ser humano se separa de sus queridos y viene un terremoto sobre él. Es el momento de la muerte. Por lo tanto, cuando uno está acercándose a la muerte, la verdadera felicidad es que sea consciente de su muerte cuando llega ese momento, y lo más importante es que debemos tenerlo siempre presente, y es que debe uno preocuparse y que no haya un objeto material tan querido que le cause dificultades a la hora de partir. Cuando uno se dé cuenta de ello, empezará a hacer buenas obras. A partir de ahí no gastará dinero en espectáculos o no gastará el tiempo en deseos innecesarios. Hablando de un cambio puro, el Santo Mesías Prometido dice: por lo tanto, no viváis una vida sin temor, estad sumidos en el perdón y en las oraciones, instaurar un cambio puro. No es el momento de la pereza. El alma le da la falsa esperanza de que tu vida es larga. Considerad que la muerte está cerca. El ser de Dios es una verdad. El que uno ofrece da dolor a alguien, también morirá en estado de desgracia. En el Surah Al-Fatiha hay 3 grupos de gente y probarán los 3 estadios. Los últimos son los Da'alin, es aquellos que han desviados. Hablando de los musulmanes, es que se convirtieron los primeros. Está dando el ejemplo que la condición del Islam es que una persona renunciaba al Islam y era un terremoto, pero hoy, dice en la época del Mesías Prometido, más de 2 millones de personas se han hecho cristianos. No solo eso, sino que ellos mismos se han impurificado y en lugar de darse cuenta de su propia impureza, maldicen a la santa persona del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Luego, otro modelo son los que han incluido en el descontento de Allah y está ilustrado a través de la plaga. La plaga es una calamidad, cae sobre aquellas personas que incurren en el disgusto de Dios. Hoy también las tormentas, los terremotos y otros tipos de calamidades están ocurriendo. Uno debería pensar que si está claro que esto está ocurriendo debido al descontento de Allah, y esto es lo que hace que una persona torne hacia Dios Todopoderoso y le haga darse cuenta de que debe posternarse delante de Dios y librarse de este estado de ira de Dios. Luego está el grupo de los favorecidos. Es un tema de principio y desde tiempos inmemorables. Es que cuando Dios se dirige a una nación y le dice que no debéis hacer esto, hay un grupo que va a desobedecer a Dios. Cuando Allah Ta'ala dice en el Santo Corán que no debéis cometer este acto, significa que la gente cometerá ese acto. No debéis hacerlo porque tendréis un castigo. No, decidme de algún pueblo al que se le haya dicho no hagáis este acto y se hayan restringido violando esta instrucción. Es decir, si una nación se le dice no hacerlo, definitivamente lo hacen. Dios dijo a los judíos que no interpoléis el Torah en la Torah, y sin embargo lo cambiaron. No se dijo en el Santo Corán que lo cambiaran, sino que se dijo que ciertamente nosotros hemos enviado esta exhortación y ciertamente nosotros seremos su custodio. Por lo tanto, estad imbuidos en las oraciones para que Allah Ta'ala nos haga entrar en el grupo de los que fueron favorecidos con sus bendiciones. Por lo tanto, para entrar en este grupo necesitamos oraciones continuadas, no valen oraciones de 1 o 2 días. Para una transformación pura y para una preocupación sincera sobre la vida después de la muerte, nace del taqwa, de la rectitud. Hablando de ello, el Santo Mesías prometido dice que los que tienen temor de Dios reciben una manifestación de Dios y están bajo la protección y la sombra de Dios. Sin embargo, es que el temor de Dios sea sincero y que no haya una parte de influencia satánica, porque el shirk, asociar partícipes con Dios, no le gusta a Dios. Si hay una parte de Satanás, Allah Ta'ala dice que todo es de Satán. Los dolores y las penas que tienen que sufrir los queridos de Dios se hacen debido a la instrucción divina, pero si todo el mundo se juntara no podrían darle la más mínimo dolor, dado que esas gentes son un modelo para el resto de los humanos. Es necesario que sean modelos para llevar estas dificultades, porque si no, Allah Ta'ala dice que no tengo nada en ninguna objeción en tomar la vida de un amigo suyo. Dios no quiere que su querido tenga algún dolor, pero se le da este dolor según la necesidad, y es una bondad para él mismo, porque se muestran sus altas cualidades morales cuando se les dan dolores en lugar de protestar o quejarse. Muestran estas altas cualidades morales. Los profetas y los amigos de Dios no experiencian este dolor donde sea un motivo de descontento de Dios, sino que los profetas de Dios establecen un modelo de coraje y valentía. Dios no tenía ninguna enemistad con el Islam. Sin embargo, en la batalla de Uhud, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quedó solo. El secreto detrás era manifestar el valor del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando él estuvo frente a 10.000 personas y estaba solo. Y él se consideró como un mensajero de Dios. Ningún profeta tuvo la posibilidad de mostrar este modelo. Nosotros decimos a nuestra comunidad que no os mostréis orgullosos haciendo oración, ayunar o evitando pecados como el adulterio, la fornicación, el robo, etcétera.
La mayoría de gentes, aparte de nuestra comunidad, idolatras, también comparten estas cualidades. Muchos de los politeístas tienen estas cualidades morales. El tema del temor de Dios es mucho más sutil. Debéis alcanzarlo, inculcad la grandeza y la gloria de Dios en vuestros corazones. En aquellos que tengan algo de suciedad, Dios les devuelve. Es muy difícil ser muttaqui, piadoso, si alguien, por ejemplo, te acusa de que tú has robado su pluma. ¿Por qué te enfadas? Si alguien le dice a otro, aunque sea una pequeña acusación de que dejé la pluma aquí y tú me la has robado, el otro se enfada, porque es necesario enfadarse. Tú tienes que contenerte solamente por Dios. Cualquier enfado, el enfado que surge es porque porque no tienes una conexión verdadera con Dios. No estáis mirando la cara de Dios y no estáis mirando el contento, donde yace el contento de Dios. Por eso, en pequeñas cosas empezáis a discutir. Si recordarais a Allah Ta'ala, entonces nunca os pondríais furiosos. Si una persona no sufre de muchas muertes en su vida, no se hace timorato. El verdadero taqwa es... Por eso es necesario no seguir que si alguien ha tenido un sueño, ha tenido una revelación, etcétera, sino que seguid el camino del taqwa. No mirad, no observad sus sueños. Si los síntomas de una persona piadosa son verdaderas, es decir, una persona puede contar sus sueños y sin embargo se enfada ante la mínima que diga lo que quiera porque sus sueños no son verdaderos. Hay una parte que puede ser también de Satanás, porque los sueños van en función de su estado. Cerrad vuestros ojos y primero atravesad los estados de la rectitud, seguid los ejemplos de los profetas. Todos los que vinieron con el mismo principio del taqwa. Dice el Santo Corán, los verdaderos guardianes son aquellos que realmente tienen temor de Dios. El Santo Corán nos enseña los caminos sutiles y finos de la rectitud. Las excelencias de un profeta perfecto requiere que su gente también tenga esas excelencias. Cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el sello de los profetas y fue la cúspide de todas las excelencias del profetazgo, su sello, el sello del profetazgo, nació al completarse el profetazgo. Aquellos que desean contentar a Dios y ver milagros y ver manifestaciones extraordinarias de Dios, debe también hacer una vida extraordinaria. Mirad aquellos... Si seguís al sello de los profetas, tenéis que seguir sus ejemplos. El ejemplo del sello de los profetas. Mirad, a la hora que uno se examina, uno se prepara el examen y a veces caen enfermos de tanto estudiar. Es como por lo tanto, para pasar el test de la piedad, uno debe hacer mucho esfuerzo. Cuando se levanta en este camino, Satanás le ataca de todas partes. Sin embargo, al llegar a un punto, Satán deja de atacar. Este es el estatus donde la vida del ser humano sufre una muerte y se pone bajo la protección de Dios.
se convierte en una manifestación y es el Jalifa de Allah. En resumen, nuestra enseñanza es que el ser humano debe dar todas sus facultades y energías en el camino de Dios. Hablando del taqwa, el Mesías prometido dice: para los que quieran tener el taqwa es necesario que vivan su vida en la humildad. Esta es una rama de la rectitud a través de las cuales tenemos que combatir nuestras furias que no tienen sentido. Ha habido personas devotas y el último estatus es librarse de este enfado. Y no empecemos a enfadarnos, porque la arrogancia es lo que se genera también del enfado, y a veces este enfado se genera de la arrogancia y el orgullo. Una persona que es arrogante se enfada por la más pequeña cosa y solo es porque es un arrogante. Por lo tanto, os enfadáis cuando dais preferencia a vosotros o a los demás. Yo no quiero, dice el Mesías prometido, que en mi comunidad consideréis unos a otros mayores que los demás, o que sintáis orgullo de unos respecto a otros, solo miréis inferiores. Dios solo sabe quién es el más honorable y quién es el menos honorable. Esta hay un peligro que puede crecer y que su semilla pueda crecer y arruinar y devastar a un individuo. Si uno se considera superior a los demás, es que considera al otro menos, y eso puede arruinar a una persona completamente. Algunas personas son muy respetuosos cuando ven a una persona más alta, pero grande es el que escucha a una persona humilde con humildad, que las escuche con paciencia, con atención y valore sus palabras, que no se burle de él, con la cual pueda sentirse herido. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: no permitáis que un pueblo se burle de otro. No os insultéis unos o ponéis motes, porque esto lo hacen los que tienen tendencias malas. No consideréis a vuestros hermanos inferiores cuando vivís de la misma fuente. ¿Quién sabe quién va a beber más agua? No se puede considerar el respeto en el mundo, porque a la vista de Dios el más piadoso es el que más temor de Dios tiene, es el que más respetuoso a la vista de Dios. Hablando del taqwa, el Santo Mesías prometido dice: todas las facultades que Allah Ta'ala nos ha dado no han sido dadas para que se malgasten, sino se han hecho para que se utilicen de forma apropiada, en lugar apropiado, para que pueda desarrollar las facultades de uno y que pueda generar más virtudes. Esta es la razón por la que el Islam no nos enseña enseñanzas del ojo por ojo, sino que nos ha dicho primero, no se nos permite, no se ha dado los ojos para mirar de forma inapropiada, no se nos ha dado este ojo para que lo utilicemos mal, sino el verdadero uso del ojo es lo que permite que nuestra alma se reforme. Dice: ciertamente
tendrán éxito los creyentes, y hablando de los creyentes, el resultado es que ellos serán los que prosperarán. Está explicando el santo Mesías prometido, es decir, aquellos que practican la rectitud, creen en lo desconocido, se pierden, cuando pierden la concentración en la oración, otra vez se recuperan, y eso se puede hacer, restablecerse, viendo, o una vez recuperando el foco, y gastan en el camino de Dios, creer en los libros pasados y el libro actual de Dios, y al final llegan al estado de la certeza de la fe. Primero ellos buscan la guía, y al final estas son las gentes que al final encuentran el éxito, están en un camino que va hacia adelante, llega a su destino, y es el camino que les lleva hacia la guía, y al final llegan a la Ta'ala. Estas son la gente que tienen éxito, que llegan al objetivo y se liberan de los peligros. Por eso Allah Ta'ala nos ha enseñado la enseñanza del taqwa, y nos ha dado un libro que lleva varios mandamientos debido a la rectitud. Por lo tanto, nuestra comunidad debe preocuparse, y tiene que preocuparse para saber si tiene temor de Dios o no. Este debe ser la mayor preocupación de este mundo. El santo Mesías prometido dice que si queréis alcanzar en este mundo y en la vida futura, y queréis ganar los corazones, tenéis que adoptar la pureza, utilizar el sentido y la sabiduría, y seguir las instrucciones del libro de Dios, mejorar y desarrollaros de forma que seáis un ejemplo para los demás. Entonces podréis triunfar. Hay un poema persa que dice que cualquier palabra que sale del corazón afecta al corazón. Cada palabra de un creyente debe salir del corazón, y debe ser un medio de éxito a los demás, y también debe ser un medio para su propio éxito. Por lo tanto, desarrollad primero este corazón. Si deseáis influenciar los corazones, tenéis que desarrollar una fuerza. Si queréis convencer a los demás, debéis convencer a vuestro corazón, para que ese corazón contenga todas estas bondades, y luego practicad sobre ellas, porque sin la práctica la palabra no sirve para nada. Lo que se dice, hay cientos que hablan con la palabra, molvis, ulemas, que suben en los púlpitos, tienen grandes títulos, deliban grandes sermones, muestran arrogancia, dicen que evitemos la arrogancia y el orgullo. Sin embargo, sus actos y lo que ellos mismos hacen, tenéis que ver cuál es el efecto que produce en vuestros corazones. El santo Mesías prometido, llamando la atención sobre lo que decimos, estas gentes que en lugar de hablar primero practicaran, porque el Santo Corán dice ¿por qué decir lo que no hacéis? Este versículo explica que en este mundo hay gente que dice pero no hacen. Por lo tanto, si queremos cumplir las órdenes del Santo Corán, tendremos que pensar en este sentido. Deberemos considerar esta orden primero nosotros, consejo fundamental, especialmente a los responsables de la comunidad. Deben adherirse a esta guía y no intenten dar consejos a los demás, porque cuando se trata de los demás, ellos aconsejan, pero cuando se trata de algo propio, buscan excusas, y con ello
consideran de segunda importancia las ordenanzas de Allah y de su mensajero. Tengo varios casos en mente, hablando sobre corroborar las acciones con las palabras con acciones. Dicen: escuchad y recordad. Que si las palabras no salen del corazón y no tienen una fuerza práctica, sus palabras no tendrán impacto. Por eso es nuestro querido santo profeta sallallahu alaihi wasallam, el verdadero éxito es que el éxito que él tuvo no tiene paralelo en la historia de la humanidad desde el nacimiento de Adán, y todo ello ocurrió porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no había una congruencia entre su palabra y sus hechos, y esto es lo que se nos ha dicho, y es que debemos seguir su ejemplo. Luego, llamando la atención no solo en la gente que se consideran educados y para los padres que adquieren una educación universitaria, el santo Mesías prometido dice hoy a la gente que se considera educada tiene otro problema, y es que no tienen conocimiento religioso. No reflexionan cuando leen alguna crítica de un filósofo, un científico, nacen dudas acerca del Islam. Esto cuando leen respecto a Dios o respecto a la religión, esto les conlleva a ser cristianos o ateos. En estos casos el papel de sus padres es muy injusto, y es que no les dan un poco de tiempo para obtener conocimiento religioso, y les meten en actividades que les deprivan de la verdadera religión. Por lo tanto, los padres deben llamar la atención a los jóvenes, y los jóvenes deben también la iniciativa de adquirir conocimientos religiosos con la ayuda de Allah Ta'ala. En la comunidad hay mucha abundancia de literatura sobre el Santo Corán o su comentario, que si se lee, todas las dudas y objeciones pueden ser removidas con facilidad. Luego, hablando de la mutua hermandad, la unidad y la afección, el santo Mesías prometido dice que he dicho ya muchas veces que debéis establecer un amor mutuo en la comunidad. Allah Ta'ala nos ha dado esta instrucción a los musulmanes, y es que debéis estar unidos, porque si no, debéis juntaros a la hora de orar para que se genere esa unidad mutual y para que seáis como una corriente eléctrica que fluye de uno hacia otro. Si hay discordias y no hay unidad, no vais a tener éxitos y seréis desprovisto de vuestras bendiciones y no conseguiréis vuestros objetivos. Tenéis que terminar vuestras diferencias. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que ama a tu prójimo y reza en secreto por él. El verdadero afecto requiere que lo sepáis o no, es que debéis pedir por ellos, y sin decírselo tenéis que hacer oración por ellos. Si una persona pide por otra, los ángeles también dicen lo mismo para ti. No saben para quién está pidiendo, pero si alguien lo hace así, el ángel hace oración por él. ¿Qué punto más supremo es este? Si la oración no se cumple la oración del ángel. Por eso os aconsejo que no debéis crear discordia entre vosotros. He venido con dos principios. Primero, adoptar la unidad de Dios, y segundo, crear amor y empatía hacia vosotros, mostrar ese ejemplo, que sea un ejemplo para los demás. Esta es la convicción que fue creada en los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erais enemigos y fueron unidos vuestros corazones en el amor. Recordad, el estar juntos es un milagro. Recordad, a menos de que no quiera cada uno de vosotros lo que no lo desee para su hermano, él no es de mi comunidad. Dijo que es un problema y una calamidad para la comunidad. El santo Mesías prometido dice: Inshallah, si Dios quiere, se creará una comunidad pura ¿Cuál es la razón de la discordia? La malicia, el autoego, las emociones
el Santo Mesías Prometido dice que siente pena para aquellas personas que tienen rencor, tienen egoísmo y no son capaces de controlar sus emociones, y dijo Hazur que les separaría, aquellos que no pueden controlar o aquellos que no pueden ser amables. Ellos serán nuestros huéspedes hasta un punto, y a menos que no muestren buenos ejemplos. Una persona que esté dentro de mi comunidad no cumpla, es como una rama seca. Si el jardinero no le corta, ¿para qué sirva? Si él está conviviendo con nosotros, atrae el agua, pero no se pone verde, y también quita el agua de los demás. Él no permanecerá conmigo si no quiere corregirse. Lo sepa o no, una persona que es débil no se beneficiará o no podrá beneficiarse de las oraciones que el Santo Mesías Prometido hizo para su comunidad. Por lo tanto, cada uno debe también autoexaminarse. Dice Allah Ta'ala, dice en una promesa que hizo al hijo de María en Nazaret, y es que los que te han seguido frente a los que te renegaron, Dios será victorioso a los que les creyeron hasta el día de la resurrección. Dice el Santo Mesías Prometido, esta promesa se hizo a Jesús, el hijo de María, pero os doy la buena nueva, que en el nombre del Jesús que va en el nombre de Jesús, el hijo de María, también en estas palabras se ha dirigido y le ha dicho lo mismo. Ahora pensad, aquellos que tienen una unión conmigo, quieren ser parte de esta promesa. ¿Acaso estas personas pueden ser los que están en el estado inicial y están en el estado de rebelión y desobediencia? No. Aquellos que cumplen la promesa de Dios y no consideran estas palabras fábulas e historias, y escuchad con el corazón abierto, porque os digo una vez más que aquel que quiere mantener una relación conmigo, y no es una relación ordinaria, sino es una unión increíble que afecta no solo a mí, sino que afecta también a aquel que me ha venido, que me ha llevado a este hombre perfecto, que es el hombre perfecto que trajo los caminos de la verdad. Si os digo que si todo esto fuera hasta mí, a mí no me hubiera preocupado, ni me hubiera molestado, pero no puedo, mientras que afecte al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e incluso al estatus de Allah Ta'ala. En este caso debéis escuchar y tomar nota, que si queréis tener beneficio de esta buena nueva y deseáis tener éxito, y después tenéis esta verdadera sed para tener un gran éxito, basta con decir que este triunfo no salgáis del estado del lavama hasta el estado mutmaina. No puedo decir más, y es que os ha unido una persona que es un elegido por Dios. Escuchad con vuestros corazones abiertos y haced todo lo posible para que no seáis de aquellos que, desprofesar su fe, entran en la descreencia y al final caen en un castigo que no tiene fin. Hablando de la aceptación de las oraciones, el Santo Mesías Prometido dice: debe ser escuchado con el corazón abierto, que hay condiciones para la aceptación de la oración, algunas relacionadas con el que ora y algunos para los que piden estas oraciones. Para los que piden oraciones deben tener presente el temor de Dios, la humildad y tener temor de la autosuficiencia de Dios, adorar a Dios y hacer actos buenos son necesarios para conseguir el contento de Dios. Y si enfada a Dios o establece una lucha contra Él, todo aquello será una barrera y una roca en la aceptación de la oración.
entonces será un obstáculo y se cerrará la puerta de la aceptación. Es necesario para nuestros amigos que se prevengan hacer esas oraciones, que nuestras oraciones no las desperdicien y que no sean los obstáculos que de alguna forma se pueden ver por las acciones. El Santo Mesías Prometido dice que deben caminar por el camino del Taqwa, porque en el Sharia si queremos resumir el Sharia, el resumen es el taqwa, la rectitud. Hay muchos niveles de rectitud, pero si uno busca la verdad e inicia las fases iniciales con sinceridad y paciencia, llegará al final a los últimos estados debido a su integridad y a su sed por la verdad. Dice Allah Ta'ala en el Santo Corán: Allah Ta'ala acepta las oraciones de los piadosos. Esta es su promesa y esta promesa nunca puede ser violada. No hay ruptura en su promesa, como Allah Ta'ala dice que Allah Ta'ala no rompe su promesa. Por lo tanto, las condiciones del taqwa, esta es una condición para la aceptación de la oración. Una persona que es perezosa y pide que Dios le acepte su oración no es un insensato. Por lo tanto, incumbe a nuestra comunidad que cada uno de nosotros camine por el camino del taqwa para que disfrutemos del confort de la aceptación de la oración y crezcamos en la fe. No penséis que Dios se conforma con haber hecho el bed. Esto es solamente algo periférico, pero lo que hay en el núcleo, en la naturaleza hay una cáscara y luego hay un núcleo. La cáscara no sirve para nada. Hay momentos como que no tiene ninguna validez y se tira y como algo de desperdicio. Sí puede ser un objeto de como un juguete para un niño. Aquella persona que clama haber hecho el bet y tener la fe y no acepta los principios intrínsecos, debe tener temor de Dios, porque puede ser despreciado. De la misma forma que aquel que hace el bed y dice que cree debe cuestionarse si es cáscara o es el núcleo, hasta que no se convierta en la fe, la obediencia, el bed, la convicción y practique el Islam. No es verdadero. Recordad que a la vista de Dios la cáscara no sirve para nada. Tened cuidado, porque no sabéis cuándo va a venir la muerte, pero de hecho la muerte vendrá. Por lo tanto, no consideréis solamente reclamaciones si no estáis contentos. No es beneficioso para vosotros hasta que no aceptéis una muerte y muchos cambios dentro de vosotros no salgan, porque entonces no podréis conseguir el verdadero propósito del humano. Que Dios nos permita a nosotros adoptar nuestras vidas según lo que esperaba el Santo Mesías Prometido y que nuestros pasos caminen hacia la bondad, que seamos los recipientes de las bendiciones, de las oraciones del Santo Mesías Prometido y esas oraciones que Él quiso hacer para nosotros, que seamos nosotros sus herederos. Con esta oración yo quiero desearles a todos ustedes un nuevo año, que Allah Ta'ala haga este año bendito para nosotros y también para toda la comunidad y que nos traiga múltiples bendiciones. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله